punto me hago cargo del incidente de nulidad planteado por el defensor. El defensor señala que fueron cometidas violaciones a derechos humanos. El régimen de nulidades en el sistema jurídico mexicano está previsto en el artículo 20, apartado A, fracción novena de la Constitución, y los artículos 97, 102, 264 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La nulidad propiamente es la nada jurídica, la nada procesal. Ante una violación a derechos humanos por la relevancia que tienen los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano, se ha establecido que no puede utilizarse elemento demostrativo cuya obtención fue de manera ilícita o con violaciones a derechos humanos dentro del proceso penal. Esta es una regla categórica constitucionalmente establecida. Su finalidad es propiamente disuadir las violaciones a derechos humanos en las investigaciones ministeriales o policiales. Por lo tanto, la consecuencia es categórica, no admite algún tipo de ponderación. Si hay violaciones a derechos humanos y no se justifica una excepción a la prueba ilícita, no puede tomarse en consideración. ¿Qué debe verificarse? Entonces, en primer momento, ¿cuál es el derecho humano que se está alegando fue vulnerado? En el caso concreto se desprende que el derecho humano que se alega fue violentado es el de la libertad personal, esto porque señala que su representado fue sometido a una detención arbitraria. La libertad personal es un derecho humano, pero en ciertos casos puede ser susceptible de modalización, es decir, en ciertos casos puede restringirse, pero siempre y cuando se cumpla un marco de constitucionalidad previamente establecido. El marco de constitucionalidad lo encontramos en el artículo 16, párrafos 5, 7 y 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La defensa ha justificado que existe una determinación de ilegal detención dentro de la causa de control 200 respecto de una detención en contra de su representado por hecho delictuoso de delitos contra la salud, y alude la defensa que en esta restricción de libertad fue que se llevó a cabo la diligencia de reconocimiento de persona. De los elementos demostrativos aportados por Ministerio Público se desprende que la diligencia de reconocimiento de persona fue de fecha 30 de enero del 2026, que el informe que recibe de la Policía de Investigación, en donde le dice que diversa persona que tiene las características similares a una de las personas que ingresa a la tienda de cadena comercial Oxxo y lleva a cabo el latrocinio, se encuentra detenido por hecho delictuoso de delitos contra la salud, también es de fecha 30 de enero del 2026. Y la práctica de diligencia de reconocimiento de persona propiamente es de esa fecha, 30 de enero del 2026 a las 6 de la tarde, señaló agente del Ministerio Público. De manera que se advierte que la diligencia de reconocimiento de persona fue llevada durante la restricción de libertad arbitraria que fue calificada ilegal por parte de la autoridad jurisdiccional. Ahora bien, lo que debe verificarse es si existe una excepción a la prueba ilícita, es decir, una fuente independiente, un descubrimiento inevitable o un nexo atenuado. En el caso concreto, considera o no se actualiza alguna excepción a la prueba ilícita, tomando en consideración que, en efecto, como lo señaló el defensor y de las entrevistas que incorporó como datos de prueba, los elementos captores fueron las personas que al momento de llevar a cabo la restricción de libertad del señor José, informaron que era con motivo de los robos a las tiendas de Oxxo, y posteriormente al Ministerio Público le hacen referencia que la detención obedece a delitos contra la salud, y esta información también la mantiene el Ministerio Público al momento de presentar lo restringido de su libertad ante la autoridad judicial. De manera que se desprende un acto fuera de todo cauce constitucional y legal. No hay razón alguna por la cual se pueda llevar a cabo una restricción de libertad previa a la determinación judicial a través de una orden de aprehensión, esto con la finalidad de llevar a cabo la práctica de actos de investigación.
Este actuar tanto de la autoridad ministerial como de los elementos policíacos es arbitrario, violatorio de derechos humanos y no puede ser convalidado, porque en el caso de convalidarse arribaríamos al absurdo de permitir a Ministerio Público y policías llevar a cabo actos de investigación cuando la persona está detenida, es decir, arribaríamos al absurdo de detener a una persona para poder investigar, cuando lo correcto es llevar a cabo una investigación adecuada y posteriormente llevar a cabo la restricción de libertad. Esto tomando en consideración que la autoridad judicial ha establecido que la restricción de libertad del señor fue ilegal y que esto obedeció a las argumentaciones de la defensa, las cuales ni siquiera fueron controvertidas por agente del Ministerio Público en esta diligencia. En ese sentido, estableciendo las excepciones a la prueba ilícita, considero que no se actualizan. En primer momento, no habría posibilidad de una fuente independiente porque la restricción de libertad del señor fue lo que propició la diligencia de reconocimiento de persona. En otras palabras, si no hubiera sido detenido de manera previa por los elementos captores de manera arbitraria, no se hubiera podido llevar a cabo la diligencia de reconocimiento de persona. Tampoco hay un descubrimiento inevitable, esto tomando en consideración que Ministerio Público no haya practicado líneas de investigación que le dirigieran hacia el señor, lo que incidió en una relación a la identidad de José respecto del hecho que investigaba, fue propiamente el informe que emite Policía de Investigación diciendo que una persona con las mismas características estaba detenida por hecho delictuoso diverso. Tampoco se advierte un nexo atenuado tomando en consideración que la relación entre la violación al derecho humano de la libertad personal y la práctica del acto de investigación de reconocimiento de persona es tan estrecha, tan es así que refiere el defensor que de las personas entrevistadas y de las videograbaciones se desprende cómo al momento de informar los motivos de su detención se le hace referencia que es por robos a cadena comercial OXXO de manera previa. En ese sentido, estimo no se actualiza alguna excepción a la prueba ilícita y la consecuencia es propiamente la nulidad de la diligencia de reconocimiento de persona de fecha 30 de enero del 2026. Esto por existir una vulneración a derecho humano. Por si esto fuera poco, la Corte se ha pronunciado en registro digital 2016-729 en donde establece a rubro detención ilegal, las pruebas ilícitas derivadas de aquella no pueden servir de base para el libramiento de orden de aprehensión ni el dictado de auto de vinculación a proceso, porque esta es una consecuencia categórica ante una vulneración a derechos humanos, de ahí que no le asista la razón al Ministerio Público en exigir que exista una declaratoria de nulidad por parte de la autoridad judicial para considerar ilícita la información que se obtuvo durante la restricción arbitraria de la libertad, porque la consecuencia es lógica, la consecuencia está constitucionalmente establecida. Todos los actos que se hayan obtenido con violaciones a derechos humanos son ilícitos. En ese sentido, todos los actos de investigación practicados durante la retención y que la presencia del justiciable haya sido imprescindible para la obtención de esa información no puede ser utilizada dentro del proceso. Ahora bien, resuelvo en los siguientes términos, con fundamento en lo que dispone el artículo 19 constitucional, en correspondencia con los artículos 316 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no justificarse la probabilidad de intervención en el hecho en materia de imputación, siendo las 13 horas con 25 minutos del 7 de febrero del 2026, estimo justo y legal emitir auto de no vinculación a proceso en favor del señor. Peticiones diversas, Ministerio Público. Ninguna, señor. Apoderada legal. Ninguna, señoría. La defensa. Su señoría, por favor, derivado de su resolución de nulidad, se dé vista a la Fiscalía Anticorrupción para que investigue los hechos descritos por los policías y cualquier servidor público involucrado. ¿No se le dio vista a Fiscalía Anticorrupción en la diversa causa? No, su señor. Bien, se ordena dar vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción con la finalidad de que dé inicio a la carpeta de investigación